Soy Luis Hernández, me apodan El Matador y llevo años trabajando en el puerto de Mazatlán, cargando y descargando mercancías que vienen y van. Me paso el día sudando a mares, cargando cajas y sacando polvo de los viejos barriles. La vida aquí es dura, pero es lo que hay. Y es que la esperanza de cambiar mi destino parece tan lejana. A veces me han ofrecido ser parte de grupos delictivos, de esos que abundan por estos rumbos, pero también aprecio mi vida. Y saben, siempre que me toca la noche libre, me retacho a mi pueblo y me encuentro en la cantina de Don Manuel, donde los caballeros del pueblo y los foráneos se reúnen a beber cerveza y a contar historias. Es un lugar donde la gente se desahoga y los rumores se mezclan con las copas. Las historias más antiguas y más aterradoras siempre surgen de trago en trago, pero ninguna de ellas me ha capturado tanto como la leyenda del tesoro del Charco Verde. Y es que el Charco Verde no es un lugar de descanso en la naturaleza, es un enigma envuelto en misterio y superstición. Y bien, está a unas cuantas horas de camino desde el pueblo, rodeado de una vegetación tan densa que parece que uno se pierde en un mar verde. Y se dice que hace siglos, cuando aún los conquistadores andaban por estas tierras, un grupo de ellos encontró una mina de oro en las montañas cercanas. Los soldados, cansados de la guerra y del saqueo, decidieron ocultar su tesoro antes de que cayeran a manos de los rebeldes. La historia dice que estos hombres, desesperados por salvar lo que habían conseguido, escondieron una urna grande en el fondo del Charco Verde. Este charco, con sus aguas tan verdes como la esmeralda, se volvió el guardián de aquella riqueza. La urna estaba llena hasta el tope de oro, joyas y otras riquezas, y fue sellada con un hechizo poderoso. Según los viejos del pueblo, el hechizo fue lanzado por un chamán indígena que había sido capturado y obligado a ayudar a los conquistadores. El hechizo, dicen, no solo protegía el tesoro de ladrones y saqueadores, sino que también condenaría a aquellos que intentaran desenterrar el oro. Así que a lo largo de los años, muchos han intentado encontrar el tesoro. Algunos lo hicieron por la codicia, otros por el deseo de probar que la leyenda era cierta, pero el Charco Verde parece tener una forma de protegerse. Las historias cuentan de hombres que se adentraron en el bosque y nunca regresaron, de balsas que se hundieron en las aguas del charco y de visiones aterradoras que aparecieron en la oscuridad. Nadie ha vuelto para contar lo que vieron, y con el tiempo, la historia se fue transformando en una especie de advertencia para aquellos que se atrevieran a buscar la fortuna. A pesar de que me fascinan estas historias, siempre he tenido mi duda sobre ellas. La vida que llevo no me deja mucho margen para creer en fantasmas y maldiciones. Trabajo duro y, si tengo suerte, junto unos pesos para mi familia. Pero el Charco Verde me llama, o al menos eso es lo que me dicen las historias. A veces, cuando estoy solo, no puedo evitar imaginar cómo sería encontrar ese tesoro, cómo la vida podría cambiar de un día para otro. Los cuentos y relatos que escucho en la cantina se mezclan con mis sueños de una vida mejor, y me encuentro pensando en que quizás, solo quizás, podría ser yo el que encuentre ese tesoro y cambie mi suerte para siempre. Allá en la cantina de Don Manuel, me uní a un grupo de desgraciados como yo, con las mismas ganas de salir del agujero en el que nos había metido la vida. Fue en una de esas noches de charlas y borracheras que Fernando, un tipo que siempre se anda pavoneando, decidió que el momento de actuar había llegado. Y es que Fernando tenía esa habilidad de hablar y convencer a la gente, a pesar de que nunca lo había visto trabajar una sola gota de sudor en su frente. Su carisma estaba a la par de su arrogancia, y esa noche se lanzó con la propuesta de buscar el tesoro del Charco Verde. Fernando,
Había oído las mismas historias que yo, pero tenía ese brillo en los ojos que te dice que realmente cree en las leyendas, o al menos está dispuesto a apostar su vida en ellas. Junto a un grupo de unos 5 valientes, incluidos yo, cada uno de nosotros con sus propias razones para dejarse llevar por esa promesa. Estábamos cansados de la rutina diaria y de vivir en la miseria, buscando una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Sinceramente, las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. Y es que Fernando, con sus mapas antiguos y sus relatos de aventuras pasadas, nos guió hasta la organización de la expedición. Compramos equipos de exploración, linternas y todo lo necesario para adentrarnos en el bosque, pues la promesa de un tesoro escondido nos mantenía en vilo y la visión de una vida mejor nos daba fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo. Y bueno, cuando llegó el día de la partida, estábamos todos ansiosos, cargados con el equipo y listos para emprender el viaje. Las primeras horas de la caminata fueron relativamente fáciles. La vegetación del bosque se iba volviendo cada vez más densa, pero estábamos preparados para eso. Fernando iba adelante, liderando con el mapa en la mano y una determinación casi contagiosa. Su entusiasmo parecía inyectarnos valor, aunque para alguno de nosotros la preocupación ya comenzaba a ser mella. Al principio, todo parecía ir según lo planeado. Las rutas estaban marcadas y el mapa parecía coincidir con la realidad del terreno. Pero conforme nos adentrábamos más en el bosque, algo comenzó a cambiar. Era como si el ambiente se volviera cada vez más denso, más pesado, como si la misma naturaleza estuviera tratando de frenar nuestro avance. Fue alrededor de la tarde del segundo día cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Primero, uno de nuestros radios dejó de funcionar de manera inexplicable. Fernando intentó tranquilizarnos diciendo que probablemente se había dañado por la humedad, pero eso solo fue el comienzo. Luego, nuestras linternas comenzaron a parpadear sin razón alguna y las brújulas se volvieron locas, girando sin control. Esa noche, el primer incidente verdaderamente inquietante ocurrió. Mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, tratando de mantener el ánimo alto, uno de nuestros compañeros, Manuel, empezó a contar una historia sobre una sombra que vio moverse entre los árboles. Aunque lo dijo en tono de broma, el ambiente se volvió tenso. Las risas se apagaron y un silencio incómodo se apoderó de nosotros. La sensación de ser observados era palpable, pero tratamos de ignorarla y seguir adelante. Al día siguiente, el bosque parecía haber cambiado aún más. Los caminos que habíamos recorrido parecían haber desaparecido y nos encontrábamos perdidos, con el mapa y las brújulas sin funcionar. Fernando, frustrado, pero sin querer mostrar debilidad, insistió en que continuáramos. Decía que los mapas eran confiables y que no podíamos dar marcha atrás. Sinceramente, su determinación era admirable, pero también era evidente que la situación estaba comenzando a desmoronarse. En ese punto, cada pequeño ruido se volvía una amenaza. Las ramas crujían en la oscuridad como si alguien estuviera siguiéndonos, y el viento arrastraba susurros que no podíamos entender. Algunos de los miembros del grupo comenzaron a murmurar sobre la maldición del charco verde, hablando de las historias que habían escuchado y que ahora parecían cobrar vida. Yo trataba de mantenerme firme, pero la tensión en el aire era casi insoportable. Finalmente llegamos a un claro que, según Fernando, debía estar cerca del charco verde. La anticipación era enorme y nuestras esperanzas estaban puestas en encontrar el tesoro. Así que nos acercamos al borde del lago y la vista del agua verde esmeralda fue impresionante. El charco verde parecía un lugar sacado de un sueño, con sus aguas tranquilas y rodeado de una vegetación exuberante.
Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. Cuando el equipo de grabación falló sin razón aparente, de nueva cuenta, supe que algo estaba mal. Fernando trató de hacer funcionar las cámaras, pero no había manera de que capturaran imágenes. Luego, uno de los compañeros, Javier, dijo que había visto una figura borrosa en el agua, pero que cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Las cosas empeoraron cuando intentamos establecer nuestro campamento cerca del lago. Las luces de nuestras linternas empezaron a parpadear de nuevo y un frío inexplicable se apoderó del aire. La sensación de que algo nos observaba se hizo más intensa. Mirábamos con desconfianza y el miedo se apoderó de algunos, pero la tentación del tesoro seguía siendo fuerte. Pero el precio que parecía estar exigiendo el charco era demasiado alto. A pesar de los problemas y la creciente sensación de inquietud, Fernando seguía insistiendo en que el tesoro estaba cerca. Su confianza, aunque a veces parecía forzada, mantenía a todos en marcha. Así que, armados con nuestras linternas, nos adentramos más en el bosque, sin saber que lo peor estaba por venir. Fernando, quien había liderado esta expedición desde el inicio, rompió el silencio. Dio unos pasos hacia el charco y de repente sentí que el mundo se tensaba. Lo miré y sus ojos brillaban con algo que no había visto en todo el tiempo que llevábamos juntos. No solo era ambición, era algo mucho más oscuro. Todos estábamos cansados, confundidos, pero saben, ninguno imaginaba lo que vendría después. Fernando, con una calma que me heló la sangre, habló y dijo: el hechizo que protege el tesoro requiere un sacrificio humano. Por un segundo pensé que era una broma, pero su tono era tan frío y distante que me hizo estremecer. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, lo vi moverse. Fue rápido, tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. El cuchillo brilló en el aire y cuando me di cuenta, ya había apuñalado a Javier, el más joven de nosotros. Lo hizo sin pestañear, sin vacilar. Javier soltó un grito que se ahogó rápidamente en un horrible gorgoteo. Intentó respirar, pero la sangre llenaba su boca, saliendo en borbotones que manchaban su ropa y el suelo. Cayó de rodillas, sus manos temblorosas se aferraron a la herida, pero todos sabíamos que no había nada que hacer. Sus ojos, abiertos de par en par, nos miraron a todos, buscando ayuda. Pero estábamos congelados en el lugar, incapaces de movernos o siquiera reaccionar. El horror de lo que acaba de suceder nos tenía atrapados. El gorgoteo continuaba mientras la vida se escapaba lentamente del cuerpo de Javier, y lo único que rompía el silencio en ese momento era el sonido de su sangre que empapaba el suelo y se deslizaba hacia el charco. Mis piernas temblaban, pero no me podía mover. Nadie lo hacía. Solo observábamos atónitos mientras Javier caía al suelo. El charco, que había permanecido tranquilo hasta ese momento, comenzó a burbujear. Al principio, pequeñas burbujas rompían la superficie, casi imperceptibles, pero rápidamente aumentaron en tamaño y cantidad, como si algo enorme estuviera despertando bajo el agua. El verde esmeralda del charco empezó a transformarse, volviéndose cada vez más oscuro, hasta que un tono rojo profundo, casi negro, tiñó el agua. Nadie decía una palabra. El silencio era tan opresivo como el aire que nos rodeaba. El cuerpo de Javier estaba inmóvil frente a nosotros, su sangre todavía fluyendo lentamente hacia el charco. Pero saben, la mente me gritaba que corriera, que me alejara de ese maldito lugar,
pero mis piernas no me respondían. Fernando, por otro lado, no parecía perturbado. Su rostro no mostraba ni un rastro de arrepentimiento o duda. Caminó lentamente hacia el charco, como si lo llamara, susurrando algo que no logré entender. Se agachó junto a la orilla, ignorando completamente el cadáver de Javier, y miró fijamente el agua. Algo en su postura me hizo darme cuenta de que esto era exactamente lo que había estado esperando. El sacrificio había sido hecho y el horror apenas comenzaba. El aire se volvió pesado, denso, como si la atmósfera misma nos estuviera asfixiando. El viento, que había sido leve hasta entonces, empezó a levantarse de repente, pero no era un viento común. Traía susurros. No podía entender lo que decían, pero las palabras, o lo que parecían palabras, me llegaron como si estuvieran justo al lado mío. Eran susurros incomprensibles, antiguos, cargados de odio, y con ellos el charco comenzó a reaccionar con mayor violencia. Así que no tuve duda de que algo dentro de él había despertado. Fernando se apartó del cuerpo de Javier sin ningún remordimiento, limpiando el cuchillo en su pantalón, y nosotros no podíamos hacer nada más que observar cómo el charco se tenía en rojo y la figura empezaba a emerger. Lo primero que vimos fue su cabeza, pelada, sin vida, pero no era eso lo que me aterraba, era la descomposición evidente en su piel. Grandes jirones de carne colgaban de su cráneo, como si hubiera estado pudriéndose bajo el agua durante años. Sus ojos, o lo que alguna vez fueron sus ojos, eran simplemente cavidades vacías, oscuras como el fondo de aquel charco. Mira que su boca estaba entreabierta y de ella colgaban trozos de carne podrida que goteaban una sustancia negra y viscosa. Podías olerla desde donde estábamos, y el hedor que emanaba era indescriptible, como si la muerte misma estuviera flotando en el aire. El chamán, porque eso era lo que debíamos estar viendo, no tenía una forma completamente física. Se movía entre lo sólido y lo etéreo. Su cuerpo flotaba como si no estuviera sujeto a las leyes del mundo, y a cada movimiento, su piel caía en trozos pequeños, descomponiéndose en el aire. Y con él, el viento seguía susurrando esas malditas palabras. Podía sentir el peso de la maldición en mi mente, como si algo estuviera tratando de penetrar mis pensamientos, de arrastrarme hacia el abismo junto a él. Y saben, no fue hasta que el chamán levantó la mano, esa mano esquelética y putrefacta, que entendimos que su aparición no era el final de nuestro tormento, sino el principio. Y es que en cuanto su brazo se alzó, una sombra se extendió por el suelo, como si el mismo sol hubiera sido tragado por una oscuridad profunda, y con esa sombra vino la locura. El primer grito fue de Marcos. No lo vi al principio, pero lo escuché. Ese grito de terror absoluto, el tipo de sonido que alguien hace cuando ha visto algo tan horrible que su mente no puede soportarlo. Cuando volví la vista hacia él, ya no estaba allí. Marcos era arrastrado hacia el charco por algo que no podíamos ver. Sus manos se aferraban a la tierra, arañando desesperadamente para no ser arrastrado al agua. Pero fuera lo que fuese que lo jalaba, era más fuerte. Desafortunadamente lo vi cuando llegó al borde del agua. Sus piernas estaban medio sumergidas, pataleando frenéticamente, pero no podía escapar. Algo invisible lo sostenía. Fue entonces cuando comenzó a convulsionar, sus brazos y piernas moviéndose de una manera antinatural, como si su cuerpo estuviera siendo manipulado por hilos invisibles. Marcos ahogaba sus propios gritos en espasmos de dolor. Su boca se llenaba de agua sucia.
y antes de que pudiéramos hacer algo, su cuerpo se hundió en el charco, devorado por las aguas oscuras. La siguiente víctima fue Raúl. Estaba lejos, en el borde del claro, junto a los árboles. Lo vi levantar su machete, mirando a su alrededor, esperando lo que fuera que había matado a Marcos. Pero lo que ocurrió con Raúl fue diferente. Sinceramente, al principio no entendí qué estaba pasando. Solo vi que los árboles a su alrededor empezaron a moverse, como si una fuerza invisible los empujara. Raúl gritó algo, tratando de advertirnos, pero antes de que pudiera terminar, las raíces del suelo empezaron a salir de la tierra, grandes, gruesas, como si los árboles estuvieran vivos. Y esas raíces se enroscaron alrededor de sus piernas primero, y Raúl trató de cortarlas con su machete, pero fue inútil. Cada vez que cortaba una, otra salía del suelo para reemplazarla. Fue atrapado en cuestión de segundos. Las raíces lo levantaron del suelo y pude escuchar el crujido de sus huesos cuando comenzaron a apretarlo. Raúl gritó, un sonido tan desgarrador que aún lo escucho en mi cabeza. Y luego, su cuerpo fue aplastado por completo, como si fuera un juguete entre las manos de un gigante. Y lo último que vi de él fue su cuerpo siendo arrastrado hacia el bosque, envuelto por las raíces, desapareciendo entre los árboles. Vaya, no había tiempo para procesar lo que estaba pasando. No había lógica ni razón, solo caos y muerte. No podía levantarme, estaba congelado por el miedo, pero sabía que, si me quedaba allí, sería el próximo. No sé cómo logré moverme, pero lo hice. Corrí hacia lo que quedaba de nuestra pequeña fogata, buscando algo, cualquier cosa para defenderme. Mis manos temblaban, mi respiración era errática. Estábamos atrapados, acorralados por algo que no entendíamos, y ni siquiera sabíamos cómo luchar con ello. Miré alrededor. Fernando estaba allí, parado junto al charco, mirando todo con una calma que me aterraba más que cualquier cosa. No había intentado huir, no había mostrado miedo. Y en ese momento, entendí que él lo había sabido todo desde el principio. El sacrificio, la maldición, la muerte. No les mentiré, me considero un hombre duro, pero no tanto como para ver morir a mis compañeros. Y fue allí cuando caí en una especie de trance con los ojos abiertos. La verdad, no sé cuántos minutos fueron con exactitud, pero cuando regresé en sí, la realidad me golpeó con una brutalidad que apenas podía procesar. Mis compañeros, aquellos hombres con los que había compartido días de agotadoras caminatas y noches de incertidumbre, estaban siendo aniquilados uno por fuerzas que jamás habríamos podido imaginar. No éramos cazadores de tesoros, éramos simplemente peones en una pesadilla desatada por Fernando. Y ahora, mientras yo permanecía oculto entre la maleza, observaba cómo ese desgraciado se enfrentaba a la consecuencia final de su ambición. Todo había quedado claro cuando vi la forma en que Fernando actuaba. No le importaba el tesoro, no buscaba riqueza ni fama como los demás pensaban. Su verdadera intención era mucho más oscura y retorcida. Había venido a despertar al chamán, a liberar a esa fuerza sobrenatural y, de alguna manera, dominarla para su propio beneficio. Y es que creía que al controlar al espíritu, podría manipularlo para obtener un poder inimaginable. Pero lo que no comprendió, lo que jamás entendió, es que hay cosas que están más allá del control humano, fuerzas que no pueden ser domadas. Los gritos de mis compañeros aún resonaban en mis oídos, pero el silencio que los seguía
era lo más perturbador. La ausencia de sus voces, su dolor transformado en un vacío aterrador, se sentía como una sentencia de muerte inminente para cualquiera que aún respirara en ese lugar. Y es que podía sentir la presencia del chamán maldito, incluso sin verlo directamente. El aire seguía denso, impregnado de ese olor fétido y podrido que emanaba de su cuerpo descompuesto, mientras que el viento susurraba aquellas palabras incomprensibles que parecían jugar con mi mente. Pero lo más desconcertante de todo era la forma en que Fernando había enfrentado aquello. De alguna manera, aún mantenía su postura arrogante, como si nada de lo que estaba ocurriendo fuera suficiente para quebrar su mente. Sin embargo, el chamán había fijado su atención en él, y yo sabía que ese momento sería decisivo. Fernando estaba a punto de enfrentar a lo que sea realmente que había desatado. Entonces, vi cómo Fernando levantaba ambos brazos hacia el chamán, como si estuviera intentando imponer su voluntad sobre él, gritando palabras que parecían un intento de negociación, tal vez una súplica desesperada. Creía que, de algún modo, podría controlar al chamán, utilizar su poder para dominar al mundo. Pero lo que no anticipaba era el horror que estaba a punto de desencadenarse sobre él. El chamán se mantuvo inmóvil durante unos segundos, como si lo estudiara, como si disfrutara del espectáculo de un hombre tan insignificante intentando doblegar una fuerza ancestral y maldita. El viento que lo rodeaba aumentó de intensidad. Sus palabras incomprensibles se transformaron en gruñidos más profundos, como si algo muy antiguo se estuviera despertando. De repente, todo ocurrió a una velocidad aterradora. La figura espectral del chamán se lanzó hacia Fernando, con una velocidad que ninguno de nosotros hubiera podido prever. Su cuerpo descompuesto, una mezcla de huesos y carnes en descomposición, se movía con una fluidez antinatural. Y antes de que Fernando pudiera reaccionar, las manos del chamán lo envolvieron, aferrándose a su cuello con una fuerza indescriptible. Fernando trató de gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta, ahogado con el agarre del chamán. El cuerpo de Fernando comenzó a sacudirse violentamente, como si estuviera siendo electrocutado por una corriente invisible. Sus ojos, que antes habían brillado con ambición, ahora se llenaban de puro terror. De igual forma, la piel de su rostro comenzó a arrugarse, a secarse, como si algo estuviera drenando su vitalidad. Era como si el chamán estuviera absorbiendo su vida directamente a través de su contacto. Fernando seguía luchando, convulsionando, pero era inútil. Poco a poco, su cuerpo comenzó a colapsar sobre sí mismo. Sus manos, que una vez habían empuñado el cuchillo que mató a Javier con tanta frialdad, ahora se encogían, transformándose en simples garras huesudas. Pero saben, no solo fue la apariencia física de Fernando la que cambió. El chamán, con susurros aún más oscuros, parecía estar extrayendo algo más profundo de él, como si estuviera robándole su alma. Fernando dejó de luchar y quedó completamente rígido, con los ojos abiertos de par en par, pero ya no reflejaba nada, pues lo que quedaba de él era un cascarón vacío, un cadáver sin rastro de humanidad. El cuerpo de Fernando, completamente destruido y marchito, comenzó a moverse por sí solo. Y el chamán, que ahora parecía controlarlo como una marioneta, lo levantó del suelo y lo hizo caminar hacia el charco. Y Fernando, o lo que quedaba de él,
avanzó con pasos torpes hacia el agua burbujeante. Yo, aún paralizado por el horror, no podía apartar la mirada. Cuando sus pies tocaron el agua, el charco reaccionó de inmediato. Las burbujas se intensificaron, el agua comenzó a agitarse con una violencia inusual y el cadáver de Fernando fue absorbido lentamente por las aguas oscuras. El charco lo tragó entero, como si nunca hubiera existido, y en un último burbujeo, todo quedó en silencio. Y luego, de un momento a otro, el chamán pareció regresar a la vida. Sus ojos se veían llenos de vida, su piel tomó el color bronceado natural, y lo más aterrador de todo es que el brujo se había apoderado de la identidad de Fernando. Es curioso, porque un momento creí que se había olvidado de mí, pero no. El brujo, con una sonrisa maldita dibujada en su rostro, caminó hacia mí, y luego, cuando llegó a mi encuentro, me dijo lo siguiente: mi querido matador, a ti no te mataré. Tómalo como un agradecimiento por haberme despertado, pero serás testigo de mi grandeza y verás cómo poco a poco este sitio será mío. Luego de eso, se dio la vuelta y nunca más supe de él. Y saben, comunidad, desde aquel entonces juré no volver a avergonzarme de mi pobreza y huí de la ciudad para irme al otro lado de la frontera. La verdad, aún tengo miedo. Hay días que sueño con esa aberrante criatura. Y tras ver todo lo que está ocurriendo en estos tiempos, no dudo que aquel monstruo esté detrás de todo ello.